Veamos algunas otras situaciones, ya en esto de estática. Entonces, fíjense, tengo aquí algunas ecuaciones que podemos formar para, para el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Fíjense, entonces aquí he repetido algo. Fíjense, dice, diremos que un sistema mecánico está en equilibrio si ésta cumple dos condiciones, la que ya más adelante les había dicho, ¿no? Una primera condición es la traslación y la otra es la rotacional, ¿no? La traslacional, perdón, y la rotacional. Entonces, en la traslación, traslacional, perdón, como les había dicho, la suma de fuerzas es igual a cero, ¿no? La primera ley de Newton. En cambio, la rotacional es la suma de momentos de fuerza en un punto de giro o también debe ser cero, ¿no? Entonces, como en ese ejemplo, ¿no? Digamos, dos personas van jalando y si están todavía balanceándose, tienen que cumplir estas dos condiciones para que ese fenómeno físico esté en equilibrio. Vamos a ver algunos casos, fíjense. Un primer caso que puede presentarse es lo siguiente. Dice, tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Qué quiere decir fuerzas concurrentes? Bueno, aquí tal vez esto no sea muy genérico, pero dice lo siguiente. Un sistema de fuerzas concurrentes son cuando las líneas de acción de esas fuerzas concurren. En este caso ha sido más explícito en un punto. Concurren quiere decir que se intersectan, ¿ya? Entonces, pero en general no debería de ser un punto, digamos, pero bueno, no importa. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros tengamos un conjunto de fuerzas que actúan sobre un cuerpo y estas concurren en un punto, entonces solamente vamos a aplicar que la suma de fuerzas es igual a cero. A este tipo de equilibrio se le llama traslacional, ¿no? Traslacional, ¿ya? Entonces, dice, en general es esto, ¿no? Es decir, la suma de fuerzas en el eje X debe ser cero, la suma de fuerzas en el eje Y es cero y la suma de fuerzas en el eje Z es cero. Ahora, cada uno depende del tratamiento del problema, ¿no? Podemos simplemente hallar esto si es que, digamos, es en un solo eje, o tal vez esto no, y solamente trabajar en el eje Y, o tal vez esto si fuera un caso de carácter tridimensional, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, funciona eso, ¿no? Ahora, podemos ver, digamos, como un bosquejo de ejemplo, digamos. Estas fuerzas, por ejemplo, esta y esta, concurren en un punto, ¿no? Digamos, esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hallar simplemente, si este fuera, por ejemplo, fuera el plano, entonces en el plano solo tendríamos que hallar X y Y, ¿no? Dos planos. Solo utilizaríamos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces, como estos son simples vectores, entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, hallamos sus fuerzas en X, hacemos la descomposición vectorial para cada caso, tomamos la sumatoria de fuerzas en X, la igualamos a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igualamos a 0, ¿no? Cuando concurran en un punto, ya como vamos a ver posteriormente. Existe otro caso que en este sentido dice el sistema de fuerzas, tenemos un sistema de fuerzas coplanares. ¿Qué quiere decir coplanares? Que están en un mismo plano, ¿no? Pero dice no paralelas, es decir, en un plano, cuando no son paralelas, fíjense, para tener una idea bien sólida de lo que está diciendo este caso, más o menos tendríamos un plano, digamos así, ¿no? Entonces aquí actúan fuerzas, dice coplanares, que están en ese plano, pero no paralelas. Es decir, por ejemplo, aquí actúa una fuerza y luego aquí actúa otra fuerza, ¿no? Digamos, esta es una fuerza F1, F2, ¿no? Ahora fíjense, al concurrir estos dos, entonces estos van a generar una tercera fuerza que se llama momento de fuerza, ¿no? En ese punto O, por ejemplo, ¿no? Fuerzas coplanares, en este caso, pero no paralelas, entonces van a generar esto, ¿no? Entonces va a salir de esto, entonces, ¿qué debe cumplir? Fíjense que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0, la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0, y la sumatoria de momentos en un origen también tiene que ser 0, ¿no?
Entonces, en este caso ha aparecido este más, ¿no? Porque genera un tercer vector, ¿no? Ese, por ejemplo, es el caso de las fuerzas coplanares no paralelas. Ahora puede ocurrir otro caso. Dice aquí, fíjense, sistema de fuerzas paralelas, pero coplanares. Entonces estaríamos en algo similar, pero en este caso las fuerzas ya son paralelas, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Fuerzas paralelas. Entonces, aquí he colocado ecuaciones independientes. Es muy posible que en este plano, en un plano, entonces puede ser que ocurra lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí una fuerza 1 y una fuerza 2, pero que son paralelas en ese caso, ¿no? Ahora puede suceder que para este tercero, digamos, podamos construir una tercera, digamos, una F3, entonces pueda generar momentos de fuerza, ¿no? Pero esta sería totalmente independiente de esta, ¿no? Entonces la sumatoria de fuerzas sería 0 y la sumatoria de momentos en un origen, en un punto, me determina los momentos, ¿no? La sumatoria de momentos, ¿no? Debe ser 0. Ahora, obviamente, estos casos, y habrían posiblemente muchos más, hay que analizar de acuerdo al fenómeno físico, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo pronto son estas las condiciones para tener equilibrio en los casos que vamos a estudiar, y si hay algún caso donde podamos detectar otra situación, la vamos a manejar, ¿ya? A ver, veamos este otro resultado. Este resultado es el que tiene que ver con el primer caso, es el teorema de Lamy, ¿ya? Ahí, a ver. Entonces, este teorema de Lamy tiene que ver pero este teorema de Lamy es específico, ¿no? En este teorema de Lamy actúan 3 fuerzas. Es bastante específico, ¿no? Ahora, obviamente, pueden actuar 4 fuerzas, pero ya tendríamos que hacer el tratamiento de 3 primeras fuerzas y ver qué pasa con la cuarta, ¿no? Pero como es más de carácter específico, dicen, 3 fuerzas. Además, coplanares, dicen, ¿no? Tienen que estar en un mismo plano. Dice, concurren en un punto, deben concurrir, en este caso más específico, y estas fuerzas van a formar ángulos alfa, beta y gamma, como en la figura. Fíjense, esta es una fuerza que concurren en un punto O, en este caso, ¿no? Concurren en un punto. Bueno, sus líneas de acción en este caso, ¿no? Sus líneas de acción. Entonces, esta fuerza F1, F2 y F3 que concurren en un punto y forman ángulos alfa, beta y gamma, entonces se cumple, dice que F1 sobre seno de alfa es igual a F2 sobre seno de beta, y esto es igual a F3 sobre el seno de gamma, ¿no? Entonces, esta situación, en realidad es el teorema de los senos, ¿no? Pero obviamente para fuerzas que concurren en un punto, ¿no? Su demostración es geométrica, hay que trasladarse simplemente a triángulos de lo que nosotros conocemos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí. Si esta figura que está aquí, hacemos un traslado a esta figura, ¿cómo lo hemos hecho? Fíjense. Agarramos esta fuerza vectorial, esta magnitud vectorial, y lo he trasladado acá, ¿no? Más o menos en ese sentido. Y esta fuerza F3 que está con rojo, lo he trasladado acá, digamos trasladándole, digamos, ¿no? De manera geométrica, y esta la he dibujado en este sentido, ¿no? En otras palabras, se dice que se hace coincidir cola con extremo final, digamos, ¿no? Este es su extremo final, este F1 coincide con la cola de F3, este F3 coincide con la cola de F2 y F2 coincide con la cola de F1, ¿no? Ahora, muy posible que alguien diga, ¿cómo puedo yo a partir de esto generar aquello, por ejemplo? Es bastante sutil, yo diría, ¿no? Fíjense, sutil en el sentido de que tenemos que utilizar la geometría y la trigonometría, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué podemos hacer en el caso, por ejemplo, entre el vector F3 y F2? Obviamente que el vector F3 con el vector F2, que son el rojo y el azul, forman alfa, ¿no es cierto? Pero no podríamos decir que forman alfa aquí. Lo que nosotros podemos hacer
es que este vector, que es el vector F3, que es la fuerza F3, podemos hacer un traslado, fíjense. Podemos hacer un traslado en este sentido, ¿no? Así hacemos un traslado. Y entonces se va a formar aquí el ángulo entre este, digamos, así digamos, lo hubiese graficado. Entonces aquí estaría el ángulo alfa, ¿no? Obviamente, como este es un ángulo llano, entonces este va a ser 180 menos alfa, ¿no? Este ángulo de este lado. Ahora, si hacemos lo propio, por ejemplo, para entre el verde y el azul, ¿cómo resultará, por ejemplo, no? Entonces, este verde podemos trasladar, este F1, como que digamos lo traigo aquí, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, el vector verde y azul formarían el ángulo gamma en este caso, ¿no? Entonces, aquí se replicaría el vector, perdón, el ángulo gamma, por ejemplo, ¿no? Y este sería 180, esta partecita sería 180 menos gamma, por ejemplo, ¿no? Para el caso, para el otro ángulo hay que hacer de la misma manera, ¿no? Eso quiere decir que nosotros este tipo de propuestas podemos llevar a triángulos. Y en este tipo de triángulos ya podríamos trabajar con los resultados que teníamos de trigonometría y de geometría, ¿no? Como que vamos a ver un ejemplo que se va a comportar de esa manera, ¿ya? Entonces, a ver, veamos este ejemplo práctico, digamos, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, fíjense, podemos decir, ¿no? Una viga o una basa, que sería esta, una basa o una viga, ¿ya? Está colgada de un techo a través de unos cables. Entonces, nuevamente hemos dicho, si nosotros hacemos el corte imaginario, entonces aquí se va a formar una tensión, ¿no? A este le podemos llamar tensión 1. Y entonces lo propio este lado, se hace el corte imaginario, aquí se va a formar una tensión 2, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente que esta base, siendo una base homogénea, su centro de masa está en el centro exactamente, como ya hemos explicado. Entonces este sería el peso, por ejemplo, ¿no? De este. Entonces cada uno de estos vectores, bueno, estos son fuerzas, ¿no? Y aquí ya me he anticipado, he trazado sus líneas de acción, es la extensión, ¿no? De cada una, y en efecto concluyen en un punto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar? Obviamente dentro de este problema, lo que nos van a dar, es muy posible que nos den, digamos, estos ángulos. Fíjense, aquí me pueden dar un ángulo alfa, aquí me pueden dar un ángulo beta, quién sabe, ¿no? Entonces, de acuerdo a la construcción, nosotros podemos generar algunas situaciones. Por ejemplo, fíjense, si aquí se construye una extensión de esta viga, este alfa, por matemáticas, esto sería alfa, ¿no? Por matemáticas, por trigonometría, por geometría, perdón, ese sería beta, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos generar situaciones en las que podemos analizar ya para estos valores, ¿no? Pero esto, fíjense, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Podemos trasladar a una figura de este tipo. Y esa figura de ese tipo sería así, fíjense. Entonces trasladamos esa figura. Entonces tendríamos así, fíjense. Tendríamos lo siguiente. Esta tensión 1, más o menos, a ver, vamos a tratar de generar la misma. Bueno, acá, ¿no? Así. Entonces tengo aquí la tensión 1. Y luego tengo la tensión 2, que la voy a posicionar en este punto de encuentro, ¿no? Este sería T2. Y este sería el peso que es vertical, ¿no? Que es perpendicular hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es en forma directa, vertical. Entonces, este va a ser nuestro peso, ¿no? Obviamente, de acuerdo al contexto del problema, aquí se van a generar ángulos alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta situación, luego podemos aplicar el teorema de Lamy, ¿no? De Lamy.
Entonces, al aplicar el teorema de Lamy, aquí por ejemplo, dirá, por ejemplo, que T1 sobre seno de alfa es igual a T2, tensión 2, sobre el seno de beta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de aquí, bueno, en este mismo ejemplo podemos despejar una tensión, ¿no? Será, esto pasa a multiplicar, entonces va a ser T2 por el seno de alfa dividido el seno de beta, por ejemplo, ¿no? Ya, jóvenes, ahí, por ejemplo, en este teorema de Lamy, lo único que cuando nos vamos a dar un ejemplo, tenemos que hacer un buen dibujo y además tenemos que conseguir las tres fuerzas, ¿no? Tres fuerzas que van a concurrir de acuerdo a sus líneas de acción en un puntito. Una vez que dibujemos y traslademos a un formato como este, y aplicamos directamente estas relaciones, ¿no? Al aplicar esas relaciones, como ya son ecuaciones de un carácter ya sencillo, digamos, entonces ya podemos hacer los despejes que nos convienen, ¿no? Y que corresponden. Dice, un cuerpo de 20 kilogramos cuelga de dos cables como muestra la figura. Halle las tensiones en los cables. Un cuerpo de 20 kilogramos cuelga de dos cables como se muestra en la figura, dice. Entonces ahí está la figura, ¿no? Dos cables. Y está colgado entre estos dos cables un peso, ¿no? De un cuerpo, ¿no? Se cuelga, dice, ¿no? Luego dice, halle las tensiones de los cables, ¿no? Entonces, nuevamente, fíjense aquí, podemos hacer aquí un corte imaginario, como hemos dicho. Entonces aquí se va a crear una tensión, ¿no? Una fuerza que es la tensión del cable. Y lo propio hacemos aquí. Entonces aquí se va a crear una fuerza, un vector, ¿no? Una tensión. A este le vamos a llamar T1, ¿ya? Y a este le vamos a llamar tensión 2. Obviamente que esta figura está creando aquí una tercera tensión, ¿no? En realidad sería esta, ¿no? Aquí está el peso. Y aquí estaría una tensión, ¿no? Bueno, en realidad esta tensión sería así, ¿no? ¿Sí? Que sería una tensión T, digamos. Y esta sería la tensión T, obviamente, ¿no? Pero en realidad el único vector que está trasladado a un T, bueno, que en este caso sería el peso, pues va a ser el mismo T, ¿no? En este caso va a ser el peso va a ser igual que la tensión T. Entonces por eso es que consideramos solamente al peso, ¿no? En este caso, ¿no? No hacemos mucho ese análisis, digamos, de esta partecita, ¿no? En este tipo de ejemplos así va a aparecer, ¿no? Entonces tenemos que considerar el peso, ¿ya? Entonces fíjense que estas tres fuerzas, T1, T2 y el peso, que en este caso, están concurriendo en un punto y son tres. Entonces aquí fácilmente se puede aplicar el teorema de Lamy. Pero antes de eso, fíjense, para resolver nosotros el problema, vamos a aplicar una de las ecuaciones de equilibrio que decía que si tenemos fuerzas concurrentes en un punto, entonces tenemos que aplicar que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0 porque están en equilibrio, y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0, ¿no? Porque está en un plano, ¿no? Están colgados, entonces se puede ver que es un plano, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a aplicar en primer caso es esto, y luego vamos a aplicar el teorema de Lamy, no para diferenciar, sino para ejemplificar que en efecto se puede resolver por esos casos, ¿no? Además lo vamos a resolver por un carácter geométrico más, ¿ya? Entonces, en principio, fíjense, ¿cuál sería este peso, no? Este peso es mg, ¿no? ¿Ya? Entonces, solución. ¿Qué datos tenemos? Fíjense, la masa en este caso que es 20 kilogramos. Hay que cerciorarse siempre de que las unidades en el sistema internacional, ¿no? Bueno, no tenemos otro dato más, fíjense. Entonces, el peso en este caso va a ser igual. Ya podemos hacer un cálculo que es mg. Y entonces nuestro peso en este caso va a ser 20 por 9,8, ¿no?
Y entonces este peso, en todo caso, va a ser 2 por 98, ¿no? 2 por 8, 16. Y 2 por 9, 18, 196, ¿no? Y un 0 se anula, entonces 196 newton sería, ¿no? En este caso, pero no nos han pedido, pero obviamente hemos hecho la conversión, ¿no? Tenemos una interrogante que en este caso dice, haya las tensiones, ¿no? Vamos a averiguar quién es la tensión 1 y quién es la tensión 2, ¿no? Entonces, para un poco diversificar la idea y tener claridad sobre lo que estamos trabajando, vamos a hacer de 3 formas, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, una primera forma la vamos a hacer en lo siguiente. Aquí vamos a hacer su diagrama, ¿ya? Entonces, diremos primera forma. Obviamente, ustedes no tienen que hacer en las 3 formas, ¿no? Una de las 3 formas tienen que hacer, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a construirnos un diagrama de cuerpo libre, cosa que lo podemos hacer ahí mismo, pero nosotros para cuestiones de aclaración lo vamos a hacer en un sistema de ejes cartesianos, ¿ya? Entonces, fíjense, traslado a un sistema de ejes cartesianos mi eje Y, y aquí está el eje X, ¿no? ¿Ya? Entonces, observen lo siguiente. Allá en esa gráfica que tenemos, se puede apreciar además algo que ya podemos ver, fíjense. Podemos construir una paralela al cielo raso o al tumbado. Entonces, fíjense, de tal modo, podemos una línea segmentada paralela, pero al tumbado, ¿no? Al tumbado. ¿Y qué tendríamos? Fíjense. Tendríamos lo siguiente, ¿no? Que este 30 grados aquí se repite, ¿no? Por ángulos alternos internos se llama. Y este 60 grados aquí también se repite, ¿no es cierto? Eso ve para distinguir. Entonces, agarramos el vector T1 y lo trasladamos al eje, al plano cartesiano en este caso, ¿no? Más o menos, debe ser un aproximado ahí. Entonces, este sería nuestro T1, ¿no? Y agarramos lo propio para el vector o para la fuerza T2, más o menos, está algo así. ¿No? Digamos ahí, ¿ya? Entonces esto es T2, ¿no? Y el peso, que en este caso va a ser este, ¿no? En este caso, este es el peso P que había valido 196, que vale 196 newtons, ¿no? Entonces nuestro objetivo es hallar las tensiones T1 y T2. Por ese detalle, hemos dicho que vale 30 grados y aquello vale 60 grados, ¿no? Entonces, hacemos la descomposición de estos dos vectores. Este no necesita, porque ya está en uno de los ejes, ¿no? Hacemos la descomposición. Entonces, aquí tengo el vector que se llamaría T sub 2x. Y para este, sería este vectorcito. Este sería el T sub 2. Y, ¿no? Está en el eje Y. Para este hacemos su descomposición. Entonces, este vectorcito sería el T sub 1x, está en el eje X. Y el otro sería este, ¿no? Digamos ahí. Este es el T sub 1y. ¿Estamos? Entonces, una vez que hemos hecho la descomposición, podemos hallar la suma de fuerzas en X, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X. Y como es un fenómeno que está en equilibrio, bueno, aquí debemos decir, ¿no? Es un sistema en equilibrio. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y en ese caso, ¿qué tengo? Fíjense, T sub 1, T sub 1x, T sub 2x. Bueno, en este caso podemos tomar indistintamente cuál sea el positivo de este lado o de este lado, porque no hay movimiento. La aceleración va a ser 0, entonces no hay aceleración, obviamente, si tratamos de aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Pero entonces vamos a tomar por un orden simplemente formal el T sub 2x, ¿ya? Luego tenemos T sub 1x y esto igualamos a 0, ¿no? Estas son las sumatorias de fuerzas en x igual a 0. Bueno, esto no vamos a escribirlo, fíjense. Y luego tengo la sumatoria de fuerzas en y. Entonces sería así. Lo de arriba positivo, entonces sería T sub 2y, más sería en este caso T sub 1y.
y menos P sería, ¿no? Y esto tiene que darme 0, ¿no? Lo estoy aplicando en esa primera forma. Puedo hacer mis cálculos adicionales. Entonces, el T sub 1x es, ¿no? Este es el T sub, perdón, este es el T sub 1x. Como es adyacente a 30, entonces el coseno. Entonces decimos que es T sub 1 por el coseno de 30 grados. Y el T sub 1y, como es su opuesto a 30, entonces es T sub 1 seno de 30, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese resultado, ¿no? Luego podemos hallar el T sub 2x. El T sub 2x es igual a, bueno, el T sub 2x es este, ¿no? Como es adyacente es el coseno. Va a ser T sub 2 coseno de 60 en este caso. Y el T sub 2y es T sub 2. T sub 2y es el opuesto a 60, ¿no? Es su opuesto. Entonces va a ser seno de 60, ¿no? Seno de 60. Ahí está, ¿no? Entonces, hacemos los reemplazos correspondientes. Entonces aquí tendríamos para este, ¿no? T sub 2x, T2 coseno de 60 grados, menos T1x, que sería T1 coseno de 30 grados, ¿no? 30 grados, y esto es igual a 0. Recordemos que el coseno de 60 es igual. Ya, esto es 30, esto es 60, ¿no? El coseno de 60 grados es un medio. Entonces, esto es T2 medios. El coseno de 30 grados, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Entonces, este T1, entonces esto es raíz de 3, T1 dividido 2, ¿no? Esto es igual a 0, ¿no? Nos vamos a este, fíjense. ¿Quién es el T sub 2, T2y? T2y es T2 seno de 60 más T1y, pero T1y es T1 seno de 30. Esto lo vamos a trasladar arriba ya. Aquí está el T2y, que es T2 seno de 60, ¿no? Así era, ya. Entonces, luego tengo menos el peso, aquí ya puedo reemplazar, 196, y esto igualamos a 0, ¿no? Entonces, bueno, este era un cálculo auxiliar. Ahí, perdón, el seno de 60, por ejemplo, ahí, perdón, ahí podemos reemplazar, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, raíz de 3 de 2 sobre 2, ¿no? Más T1, seno de 30 es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces eso es T1 medios, ¿no? Ya tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora ese 196 o menos 196 lo pasaríamos al otro lado. Y nos encontramos con dos ecuaciones, ¿no? Este pequeño sistema podemos formarlo así. O lo podemos hacer por despeje, quién sabe, ¿no? Aquí, pero bueno, aquí hay una situación. Lo multiplicamos por 2. Entonces este va a ser T2 menos raíz de 3 T1 igual a 0. Y en este caso me va a dar raíz de 3 T2 más T1 igual a 2 por 196, ¿no? Aquí me da 12. Aquí me da 9. 2 por 6, 12, ¿no? 1, 2 por 9, 18, 19. 2 por 1, 2 es 392, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar el T2. Entonces, esto es raíz de 3 por T1. Y lo reemplazamos allá, ¿no? Esto va a ser raíz de 3, reemplazando ya. Por raíz de 3, T1, eso vale, este T2 vale eso. Entonces va a ser más T1 igual a 392. Entonces de aquí tengo que
este con este se vuelve al cuadrado y me queda 3. Con este 4t1 sumados, ¿no? Y esto me da 392. Entonces t1 me va a dar igual a 392 dividido 4. Y aquí T1, pues vale, a ver, ¿cuánto sería? 9 por 4, 36, 8 por 4, 32, 98 newtons. ¿No? Ahí, por ejemplo, hemos hallado ya el T1. Entonces, el T2, ¿dónde podemos hallar el T2? Acá está el T2, ¿ya? Acá mismo lo vamos a hacer. T2 va a ser igual a raíz de 3 por T1, que sería 98. Y bueno, en este caso, este sería su resultado, ¿no? En newtons. Obviamente hay que multiplicar, ¿no? Por ejemplo, esta sería con la primera forma, que sería llevarle a un sistema de ejes cartesianos y hacemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Vamos a ver una segunda forma, que es la siguiente. Fíjense, vamos a aplicar el teorema de Lamy, ¿ya? Vamos a aplicar el teorema de Lamy. Entonces, de la misma manera, teorema de Lamy. Entonces, fíjense, en esta figura, si nosotros hacemos el traslado, fíjense aquí algo más que se observa que no he visto, este es 30 y este es 30, y siendo este un triángulo, entonces obviamente la suma de sus ángulos tiene que ser 180. Eso de cálculo matemático no tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque si este es 30 más 60 es 90, necesariamente tendría que ser 90. Entonces fíjense que es un triángulo rectángulo, ¿no ven? Entonces fíjense, una segunda forma colocaríamos, una segunda forma. Entonces vamos a aplicar el Lamy, ¿ya? Teorema de Lamy, así le pondremos. Teorema de Lamy, ¿ya? Entonces, ¿cómo aplicamos ese teorema de Lamy? Fíjense. Lo que nosotros vamos a trasladar, esta tensión 1, fíjense, lo vamos a trasladar más o menos así. Esta es nuestra tensión 1. Y, no, es un poquito más oblicuo, perdón. Entonces, esta es la tensión 1, ¿no? Ahí, más o menos. ¿Ya? Entonces, y la tensión 2, fíjense, es esta. ¿No? Esta es la tensión 2. Y este es el peso, ¿no? Este es el peso. Obviamente este peso ya vale 196 newtons, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, si construimos aquí, como decíamos más antes en la línea roja, construimos una línea segmentada que era paralela al cielo raso. Entonces uno fácilmente se puede dar cuenta que este ángulo, si aquí era 30, este era 30, entonces esto es 30, ¿no? Y este para nosotros era 60 grados, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero fíjense que para que yo pueda aplicar el teorema de Lamy, yo necesito estos ángulos, ¿no? Entonces hemos dicho que aquí esto vale 90, entonces ahora vamos a ser más específicos, esto vale 90 grados. Obviamente que si este es paralela a aquella, entonces, y como el peso es perpendicular al piso, entonces esto vale 90, eso quiere decir que 90 más 30 hacen 120, ¿no? Entonces esto vale 120 grados. Lo mismo aquí, fíjense, 90 más 60 hacen 150, ¿no? 150 grados, ¿no? Entonces, además, otra característica que se da en figuras geométricas cuando haces un giro completo, eso es 360, ¿no? La suma de estos tres, por ejemplo, debería de dar 360 grados. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba, debe dar 360 grados, ¿no? Entonces, tengo la tensión 1, la tensión 2 y el peso y tengo sus ángulos. Entonces, ¿qué puedo aplicar? El teorema de Lamy, ¿no? Entonces, aplicamos el teorema de Lamy, ¿no? Y ese teorema de Lamy dice que la tensión 1 dividido el seno de su ángulo opuesto, que en este caso sería 150 grados, es igual a la tensión 2 sobre el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Y esto es igual
a esta tensión, perdón, a esta fuerza, que sería P, le vamos a colocar directamente dividido el seno de 90 grados, ¿no? Ahora recuérdese que también el seno de 90 grados vale 1, ¿no? Seno de 90 grados vale 1, ¿no? Entonces, esto vale 1, ¿no? Posiblemente en algún caso de algún ejemplo no necesariamente va a ser 1, ¿no? No necesariamente va a ser ese 90, ¿no? Hay que tener cuidado ya porque es un ejemplo particular. Entonces, queremos hallar, digamos, la tensión 1, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? Así, fíjense, T1 dividido seno de 150 grados, en este caso sería 196, ¿no? Porque esto es 1. Entonces de aquí despejaríamos, entonces T1 va a ser 196 por el seno de 150 grados, ¿no? Si no me equivoco, seno de 150 grados en el plano, a ver, así estoy pensando, hasta aquí es 150, entonces faltarían 30, ¿no? Para 180. Como el seno es este lado, y el seno de 30 en este caso es 1/2, entonces este vale 1/2. Entonces de ahí que tendríamos que T1 es 196 dividido entre 2, ¿ya? O claro, ustedes sacan con calculadora, seno de 150 les va a dar 1/2, ¿no? 0,5 les va a dar. Y entonces esa división nos da que el T1 vale 98 newtons, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aplicando este caso, resolveríamos así. Y entonces para hallar el T2 haríamos lo propio, ¿no? Además, fíjense, tendríamos que T2 dividido seno de 120 grados es igual a 196, ¿no? De aquí despejamos, el T2 valdría 196 por el seno de 120 grados, ¿no? Entonces, aquí nos va a dar seguramente un valor. Bueno, estaba sacando hace rato, eso me da, si no me equivoco, 169,7 newtons, ¿ya? Entonces, este sería mi T2, ¿no? Entonces, observen que el teorema de Lamy, a diferencia del anterior, resulta más óptimo, digamos, ¿no? Una tercera forma que podríamos aplicar es la siguiente, fíjense. Situación que es posible, obviamente, ¿no? Entonces, esto sería por geometría. Por geometría. Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense. Agarramos el vector T1. Fíjense. Digamos este vector, a ver, con ustedes vamos a hacer, fíjense. Agarramos ese vector T1. Bueno, en este caso solamente tenemos que darnos una forma nomás, ¿no? Entonces, esto es T1, ¿ya? Y voy a agarrar el peso. Bueno, a ver, T2, digamos, ¿no? Tenemos que hacer coincidir punta con cola, hemos dicho. Entonces vamos a agarrar el vector T2 y le vamos a dibujar aquí. Entonces ese vector T2 va a ser así. Y entonces este es para mí el T2, ¿no? Ese es el vector T2, ¿ya? Entonces hemos dicho que entre ambos, si esto yo extiendo, ¿no? Si este es T2, entonces forma 90 grados, ¿no? Entonces eso quiere decir que este es 90 grados, primero, ¿no? Ahora vamos a agarrar el peso, ¿no? Y el peso es vertical. Y vamos a hacer coincidir su cola con T1. Entonces aquí le vamos a dibujar el T1, el peso. Pero fíjense que en este caso, como tratándose de un tratamiento analítico, le voy a dibujar así, ¿ya? Este para mí es el peso. No le va a cambiar porque finalmente no sabemos, bueno, aunque tenemos aquí, pero si hacemos una comparación, obviamente el peso más grande, porque el peso es de 196 newtons, ¿no? En cambio el T1, por ejemplo, es más pequeño, 98, y el T2 es mediano, digamos, 169, ¿no? Entonces el T2 le vamos a extender. Entonces lo extendemos, es como que hacemos coincidir eso, ¿no? Punta con cola, ¿no? Entonces,
como decíamos en la explicación, ¿cómo distinguiríamos estos ángulos para poder trabajar, digamos, en la parte trigonométrica? Entonces, una forma es, por ejemplo, como aquí, eso extendido. Entonces, fíjense que aquí, para poder determinar 120, tiene que ser T1 con P, ¿no? Entonces, este es T1 y este es P. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer la extensión? No nos alcanza aquí por la pizarra, ¿no? Mejor hagamos P con T sub 2, ¿ya? Entonces, P con T sub 2. Entonces, estos dos vectores tienen que actuar. Entonces, a ver, ¿cuál le vamos a extender? Le vamos a extender P con T sub 2, ¿no? Entonces, este vamos a extender, ¿ya? Entonces, esta parte lo extendemos, ¿no? Entonces, este sería P, digamos, y con T sub 2, P con T sub 2, forma 150 grados, ¿no? Ese ángulo forma, ¿no? Si ustedes comparan es el mismo. Pero por ángulo llano, esto vale 180, menos 150, entonces esto vale 30 grados. Como este vale 90 y este vale 30, entonces necesariamente este vale 60, ¿no? Entonces, nosotros queremos averiguar, este es T1 y este es T2, ¿no? Digamos, aquí lo podemos anotar su notación porque son sus módulos, ¿no? Y este, claro, es 196, ¿no? Que era el peso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo haríamos? Fíjense, ya no aplicaríamos el teorema de Lamy ni la sumatoria. Simplemente aplicaríamos trigonometría, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar, fíjense, ya sea el seno o el coseno, ¿no? Si yo aplico el coseno de 30 grados, fíjense, aquí, acá, ¿no? El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sería 196. Entonces, de aquí, claro, el T2 va a ser igual, ¿no? El T2 va a ser igual a 196 por el coseno de 30 grados, ¿no? El coseno de 30 grados, ¿cuánto vale? Este vale raíz de 3 sobre 2, ¿ya? El T2, 196. A ver, para asegurarnos, yo siempre hago de este triangulito. Ya, cobran esa tienda. Ahí ya esa parte de la parte geométrica ya no es complicada, ¿no? Entonces acá tendrán que calcular 196 por el coseno de 30 grados. En realidad este T2 debería de darle 179,7, obviamente, ¿no? Y para el caso del T1, lo mismo se puede hacer, ¿no? Se puede hacer el seno de 30, T1 sobre 196 y de ahí va a salir el T. ¿Ya? A ver, este problema que tiene que ver con equilibrio rotacional, ¿ya? Ahora, de acuerdo al fenómeno físico, pueden presentarse equilibrios translacionales y rotacionales. En este caso, de este ejemplo, solamente se va, como vamos a observar, solamente es el caso del equilibrio rotacional. ¿Por qué? Fíjense, porque aquí tengo un eje articulador. Imagínense que este es como la parte superior de una grúa. Puede ser uno de esos casos, ¿no? Que tienen una grúa y que están sostenidos por cables. Entonces, este, por ejemplo, puede ser incluso hasta una pared, ¿no? Pero en esta parte está soldado un cable, fíjense, de color azul, aquí lo he dibujado, y está obviamente sujeto a esta base grande, digamos, ¿no? Una base de fierro o de algún material, pero que tiene un cierto peso, ¿no? Está soldado esto, y aquí tiene un eje giratorio. Obviamente que esta máquina tiene un funcionamiento, y aquí está colgando un cable, y está alzando a un auto, ¿no? ¿Ya? No es una imaginación de lo que estamos pensando. El problema dice lo siguiente, fíjense, un cable sostiene una grúa, ¿no? Se refiere a este cable, ¿no? Y la grúa mide 8 metros. Esa es su longitud de la grúa. La grúa se está refiriendo en este caso a esta base, ¿ya? Una base, digamos, como siempre hemos hablado, una masa homogénea, ¿no? Ahí está, ¿ya? Dice de masa homogénea y pesa, su masa es 800 kilogramos de esta base homogénea,
es 800, y esta dice, refiriéndose a la grúa, a través de un cable, o refiriéndose a este otro cable, a través de un cable, bueno, sostiene, dice, ¿no? Un automóvil de 1200 kilogramos. El auto pesa 1200 kilogramos. Véase la figura, dice. Bueno, en esta parte nos han dado un dato que este ángulo vale 30 grados y este vale 60 grados, ¿no? Y la pregunta es, calcula la tensión del cable, ¿no? Entonces, para solucionar este tipo de problemas, lo que normalmente tenemos que hacer, como alguna vez hemos mencionado, es que tenemos que colocar sus datos, ¿no? Tenemos que hacer un bosquejo, un diagrama del cuerpo libre, colocar sus datos, ver las ecuaciones que intervienen y hacer los relacionamientos correspondientes. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, de esta figura, vamos a hacer un traslado más claro, digamos, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a trasladar esta masa homogénea, más o menos como aquí, solamente para efectos de visualización, ¿no? Entonces, esta, ¿ya? Ahí está esa base homogénea, que sería la grúa. Y observen acá, aquí también se está ocurriendo algo particular, ¿no? De acuerdo, digamos, al contexto que nos han dado. Si este es 60 grados, entonces, y esta es una secante, y aquí extendemos nosotros una paralela al piso, en este caso, si quieren, a esta base. Obviamente, por ángulos alternos internos, esto vale 60 grados. Obviamente era planteamiento del problema, ¿no? Y eso quiere decir que este 30 más 60 hacen los 90 grados. Eso quiere decir que cuando yo allá voy a dibujar la tensión, bueno, aquí fíjense, podemos distinguir, si hacen el corte del cable, entonces aquí se va a pronunciar una fuerza que se llama la tensión, obviamente, ¿no? Y esa tensión es la que voy a dibujar allá, pero el ángulo que va a formar con la base, en este caso con la grúa, es 90 grados. Además tiene una particularidad, fíjense que este pedacito de acá a acá dice que vale 2 metros, ¿no? Entonces, más o menos haciendo esas referencias, entonces vamos a dibujar acá, ¿ya? Entonces ahí está, fíjense. Y esta es mi fuerza que se llama T, ¿no? Es la tensión del cable, ¿no? Esta es la base homogénea. Entonces, ¿qué más? Fíjense, como es una base homogénea, distinguimos el centro de masa, que será más o menos esto, y dibujamos su peso, ¿no? Entonces dibujamos el peso, y esto para nosotros va a ser, como es la grúa, le vamos a llamar el peso de la grúa, ¿ya? PG le vamos a llamar. Este otro cable está determinando, digamos, obviamente la tensión en el cable, pero la tensión en el cable en este caso va a ser el mismo peso, ¿no? Entonces aquí se está manifestando un peso, ¿no? Y ese peso es el peso del automóvil, ¿no? Es el peso del automóvil, ¿ya? Ahora fíjense, distinguiremos además dentro de este dibujo que esto vale 2 metros, ¿no? Pero más aún, fíjense, la longitud de toda la base, según el problema dice que es 8 metros, ¿no? A ver, aquí anotaremos eso, ¿ya? Nuestros datitos, estos datos son, ¿no? Tenemos una grúa de 8 metros de longitud. Longitud de la grúa, 8 metros. Ahí está, ¿ya? De masa homogénea, 800 kilogramos. La masa de la grúa, en este caso, es 800 kilogramos. ¿No es cierto? Y esta sostiene, dice, a través de un cable un automóvil de 1200 kilogramos. Entonces, la masa del automóvil es 1200 kilogramos, ¿no? Entonces, ahí estamos, ya. Tenemos el peso del automóvil, el peso de la grúa y algo más todavía. Como este vale 8 y este siendo el punto medio, entonces de acá a acá, desde ahí hasta esta parte, medirá obviamente 4 metros, ¿no? Entonces esta parte era 2 metros. Esta parte es 2 metros.
Entonces, obviamente que esta parte mide 2 metros, pero esa no me interesa. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que trabajar con los brazos de palanca es referente a las fuerzas, ¿no? Y en este caso me interesa este, ¿no? Entonces, esta longitud necesito yo. La longitud que va de este eje, ahorita vamos a aclarar eso, hasta allá, ¿no? En este caso que vale 6 metros. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando nosotros queremos calcular un equilibrio referente, digamos, a este fenómeno físico, y hay un punto donde va a haber es un eje giratorio, entonces naturalmente tenemos que pensar en los torques, ¿no? En los momentos de fuerza. Y el momento de fuerza donde vamos a analizar es en este punto, le vamos a llamar punto O, ¿ya? Más aún, fíjense, podemos distinguir algo más aquí. Bueno, aquí vamos a dibujar, fíjense, este es nuestro punto O, ¿ya? Entonces, como que aquí está la superficie, ¿no? Digamos, ahí está la superficie. Pensando en los rozamientos que puede haber, ¿ya? Ese es el punto O. Entonces, si nosotros incluso, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo le vamos a llamar a la fuerza que interviene en este punto de apoyo? En este punto de apoyo existe una fuerza normal, ¿no? Junto con el rozamiento, porque este puede moverse incluso si fuera el caso, ¿no? Pero vamos a hacer referencia simplemente para efectos de comprensión. ¿Dónde está el punto de, en este caso, de intersección del peso y la tensión? Si ustedes pueden observar eso, ese punto de intersección entre las líneas de acción, entre el peso y la tensión, son estas, fíjense. ¿El peso de quién podemos pensar? Alguien, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la tensión y en el peso de la masa homogénea, entonces si nosotros extendemos esto, entonces este es el puntito de intersección entre la tensión y el peso. Obviamente que nuestra fuerza de reacción en este caso es esta reacción, ¿no? Nuestra reacción E, digamos en la parte teórica. Es decir, aquí está actuando una fuerza de reacción en el punto O. Pero esa fuerza de reacción que nosotros estamos aplicando en este caso, esa fuerza de reacción va a ser nula. ¿Por qué? Porque aquí no se puede aplicar fuerza, sino es el eje giratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense. Acá, como se puede observar, esto es 60 grados, ¿no? Entonces, si uno extiende este peso que va hacia abajo, obviamente va a formar 90 grados, ¿no? Y entonces, si este es 90 grados, este es un triángulo rectángulo. Si esto vale 60, entonces esto vale 30, ¿no? 30 grados. Y obviamente, de manera natural, ustedes observarán, esto también vale 30 grados, ¿no? Entonces, ¿eso por qué me interesa? Porque esta fuerza está aplicando, en este caso, a esta base para que se mueva a ese costado, digamos, ¿no? Hacia en ese sentido. Entonces, me interesa porque voy a emplear esa formulita que me decía sobre el torque, que en este caso más o menos era así, ¿no? Teníamos un eje de giro O, teníamos una fuerza, ¿no? Una fuerza, y teníamos aquí un radiovector, ¿no? Entonces, este radiovector, lo vamos a dibujar más gruesito. Entonces, cuando se le aplica una fuerza, entonces aquí forma un ángulo alfa, ¿no? Y entonces hemos dicho que el torque en el punto O de la fuerza F va a ser igual a la fuerza F propiamente por el brazo de palanca, que en este caso sería esta distancia hacia esa fuerza D por el seno del ángulo alfa. Es esta nuestra formulita, ¿ya? Para los torques cuando hay en este caso. Pero cuando el brazo de palanca va en forma perpendicular, hemos dicho que el torque del punto de la fuerza F va a ser simplemente la fuerza
por la distancia, que sería el brazo de palanca, ¿no? Entonces tenemos dos formulitas, fíjense. Este funciona cuando es 90 grados y este es cuando no es 90 grados. Y eso es lo que va a ocurrir allá, ¿ya? Porque fíjense, para la tensión T, aquí tenemos 90 grados, ¿no? Y aquí luego tengo 30 y aquí luego tengo 30. Entonces voy a emplear estas formulitas, ¿ya? Eso es de acuerdo a nuestra teoría. Entonces ya tengo todos los datos que se pueden ver ahí en esa pequeña gráfica. Entonces aplicamos, ¿ya? Entonces fíjense, ¿cuántos momentos de fuerza vamos a aplicar? Tomando en cuenta como eje de giro a este, ¿no? Eje de giro. Entonces tenemos, fíjense, este eje de giro, si se mueve hacia allá, es una fuerza antihorario. Entonces los antihorarios vamos a tomar positivos, hemos dicho, en el caso de la tensión va a ser positivo, y las fuerzas que van en el caso horario van a ser negativos, como la fuerza que en este caso sería el peso de la grúa y el peso del automóvil, ¿no? Ya tenemos toditos de todos sus brazos de palanca, ¿no? Entonces, diremos así, para el equilibrio del fenómeno, entonces tenemos que la suma de torques en el punto O nos tiene que dar 0. Entonces este es el principio de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sumar todas las fuerzas que intervienen en ese radiovector, en esta base homogénea en todo caso. ¿Ya? Vamos a empezar por R. Entonces, así diremos, fíjense, diremos el torque en el punto O de la fuerza R. Va a ser la fuerza R por, fíjense, como en este caso tenemos solamente el 0 y tiene un ángulo, digamos, va a ser 0 por el seno de algún ángulo que le genera esta fuerza, ¿no? La estoy haciendo yo para que simplemente por efectos teóricos, no siempre se lo tiene que hacer, pero como esta distancia es 0, entonces su resultado es 0, ¿no? Por más que tengamos esta fuerza como dato, o el ángulo, ¿no? Porque como está actuando en el mismo punto, entonces por 0, ¿no? Estoy aplicando esta formulita ya. Torque de una fuerza en un punto es la fuerza por la distancia por el seno de su ángulo. Esto es cuando el ángulo alfa no es 90 grados, pero cuando es 90 grados, entonces solamente es F por D, ¿ya? Entonces he aplicado eso en forma general. Ahora voy a calcular el torque en este punto, ¿no? En esta fuerza, quiero decir. Y esa fuerza es el peso de la grúa. Y tiene un ángulo que no es 90 grados. Entonces diré, el torque en el punto O de la fuerza peso de la grúa, entonces va a ser igual al peso de la grúa por el brazo de palanca. El brazo de palanca hasta ahí, como se puede observar, es 4 metros, por el seno de 30 grados, ¿no? Tal como dice nuestra formulita, 30 grados, ¿no es cierto? Bueno, acá lo que no hemos calculado son los pesos. Ahorita vamos a calcular. A ver, nos aplicaremos en esa parte. El peso de la grúa es igual, ¿no? A su masa por la gravedad, ¿no? Bueno, así lo pondremos, ¿ya? Y el peso del automóvil es la masa del automóvil por la gravedad. Entonces, el peso de la grúa va a ser masa de la grúa por la gravedad por el seno de 30. El seno de 30 vale 1/2. 1/2 vale, ¿ya? Entonces, por 4, entonces esto es por 2.
¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Ahorita calculamos eso. Luego nos vamos a la fuerza T, ¿no? Estamos recorriendo R en la fuerza del peso de la grúa, ahora en la tensión T. Decimos el torque en el punto O, eje de giro de la fuerza que se llama en este caso la tensión, ¿no? Es la tensión por... Ahora fíjense que el ángulo que forma esta fuerza con el radio vector es 90 grados. Entonces es T por su brazo de palanca, que en este caso vale 6 metros, ¿no? En realidad esto para nosotros va a ser 6T, ¿no? Porque T es la incógnita, ¿no? Aquí nos hemos colocado. T es lo que estamos preguntándonos, ¿no? Calcule la tensión, dice. Ya, entonces nos vamos al último que interviene, que es el peso del automóvil. Entonces decimos el torque en el punto O del peso del automóvil, que es una fuerza, es el peso del automóvil por su brazo de palanca, que sería en todo caso la totalidad, va a ser por 8, por el seno de 30 grados, ¿no? Aplicando esa formulita. Entonces, tenemos lo siguiente. El peso del automóvil, hemos dicho, es masa del automóvil por la gravedad. Y el seno de 30 hemos dicho que vale 1/2 y 8 sobre 2 es 4, ¿no? Entonces, una vez que hemos calculado todos los valores, ahora lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de todos los torques. Y para que haya equilibrio, tenemos que igualar a 6, ¿no? Algo más en esta parte, para aclaración, fíjense, lo que les decía hace un momento, ¿no? Esta fuerza que está aquí, como está empujando en el término, la dirección horario, va a ser negativo. Lo mismo para el peso de la grúa, pero este está tirando a aquel lado, entonces de este caso va a ser positivo, ¿no? Porque eso es una fuerza antihorario. De este caso no analizamos, ¿no? Porque es punto muerto, si vale la expresión, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos que aplicar esta parte, ¿no? Entonces decimos la sumatoria de fuerza de momentos. Voy a sumar. Entonces, bueno, esto si observan, como era en el eje de giro, incluso ya no nos sirve, ¿no? No lo tomamos en cuenta, ¿no? No tomar en cuenta. Siempre nos va a dar un valor cero, ¿no? Siempre va a dar, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a sumar son estos tres valores, ¿ya? Entonces diremos, así tenemos lo siguiente. Fíjense. Entonces vamos a sumar esas fuerzas que están ahí, ¿ya? Ahí. Entonces dice, empezamos por acá. Entonces, en este caso, hemos dicho que en el caso el torque para el peso de la grúa es negativo, ¿no? Entonces a este le vamos a tomar negativo. En el caso de la tensión es positivo. Y en el caso del peso del automóvil es negativo, ¿no? Nos anotamos eso. Entonces, ahora sí vamos a sumar. Fíjense, en el primer caso tenemos la suma de torques. Torque en el punto O del peso de la grúa más, ahorita vamos a cambiar sus signos, el torque en el punto A de la tensión más el torque en el punto O del peso del automóvil, y eso por la condición de equilibrio, eso es 0. Reemplazamos, este tiene que ser negativo, y entonces esto va a ser 2 mg, ¿no? Masa de la grúa por la gravedad. Y este 2 lo hemos trasladado adelante, ¿no? Luego la tensión, pero de la tensión es positiva, el torque de la tensión es 6T. ¿Ya? Y para este hemos dicho negativo.
Entonces, eso me da 4 veces la masa del automóvil por la gravedad, y eso es igual a 0, ¿no? Hacemos nuestros cálculos, hacemos un despeje. Como necesitamos la tensión, entonces 6T, entonces va a ser igual a 2 masa de la grúa por la gravedad, más el otro lado compositivo, 4 masa del automóvil por la gravedad, ¿no? Y entonces, bueno, estos valores podemos calcular. 6T va a ser igual. En el caso del peso de la grúa, entonces va a ser 2 por, allá tenemos, ¿no? 800, si le pondremos, por 9,8. Más 4 veces la masa del automóvil, que vale 1200 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, ¿no? Entonces de aquí tenemos que 6T, la tensión, va a ser igual. En el caso de la grúa, hace un momento ya saqué, eso es 15.680 newtons, ¿ya? En el caso de la masa del automóvil, me da 47.040 newtons. Y en total, entonces me da que la tensión, entonces va a ser 15.680 más 47.040 dividido 6. Y de ahí tenemos que nuestra tensión va a ser igual. Sacado también ese dato y eso sale 10.453 newtons. Con ese tamaño de fuerza va a lograr suspender la movilidad, que es de ese peso, y va a conservar el equilibrio correspondiente.